Continuamos esta noche de miércoles, y os lo decía también hace un ratito, está con nosotros el portavoz de la Agrupación Municipal Socialista, Daniel de la Rosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este inicio del curso político, en este inicio de temporada para nosotros, para hablar de muchos temas que hay sobre la mesa de cara a lo que va a suceder durante las próximas semanas, durante los próximos meses, pero también, si te parece, Daniel, para hacer un poco balance de lo que ha sido el verano, puesto que de alguna forma han sido semanas algo atípicas después de las elecciones, pero en las que se han ido asentando algunos temas y proyectos ya fundamentales para la ciudad. ¿Cómo han sido estos primeros meses de legislatura desde la perspectiva de la Agrupación Municipal Socialista? Distintos a lo que hemos podido comprobar en los últimos años, casi me atrevería a decir décadas. A nadie se le escapa, ¿no?, que las elecciones de mayo han supuesto un antes y un después, no solo en Burgos, ¿no?, sino en el conjunto del territorio español, en el conjunto de las instituciones, porque tanto los parlamentos como los ayuntamientos han incorporado nuevas fuerzas políticas y han generado una pluralidad política que ha cambiado completamente el escenario de la toma de decisiones, y en este caso en el Ayuntamiento de Burgos, fundamentalmente en lo que se venía dando por parte de un equipo de gobierno que ahora se ve obligado, pues, a interiorizar ese gobierno en minoría y al intentar siempre con todos los asuntos llegar a acuerdos con las distintas formaciones políticas. Y esto, Alex, es verdad que de mayo para acá ha provocado que en el Ayuntamiento, aunque apenas llevemos 3 meses, ya se hayan dado pasos y ya se han dado ejemplos de cambio dentro de lo que han sido las decisiones que tradicionalmente nos venía acostumbrando el Partido Popular. Entre una de ellas, el primer acuerdo que hubo entre las 4 formaciones para crear un servicio municipal antidesahucios y un parque municipal de viviendas. Se habla mucho de consenso, de la necesidad de diálogo, de la necesidad de unir fuerzas, sobre todo para sacar proyectos adelante. Hoy mismo hemos visto ese proyecto de las Rebolledas, hacia dónde van a ir dirigidos los esfuerzos. Luego te preguntaré por ello. ¿Esto se aprecia también en el día a día o es solo en momentos puntuales, en proyectos trascendentes para la ciudad? A mí me gustaría poder visualizarlo, como dices tú, en el día a día, pero cuesta. Cuesta porque al Partido Popular también le cuesta interiorizar del todo, ¿no?, lo que te decía antes, ¿no?, ese mensaje que tiene que ir demostrando de que ha sido capaz de visualizar en la propia formación el hecho de que ya están en una clara minoría respecto al resto de formaciones políticas y que tienen que ser generosos y tienen que estar dispuestos al diálogo y al consenso permanente. A veces se logra, pero no sin que haya habido después de mucho tiempo un trabajo importante detrás. A mí me gustaría que fuera más fácil, que en cualquier asunto esa predisposición que tenemos todos los demás también se le pudiera detectar al Partido Popular y que no tardáramos tanto en llegar a acuerdos, ¿no?, como el que has mencionado esta misma mañana respecto al puente de los Ingleses, respecto al trazado que quedaba pendiente sobre el Boulevard en el entorno de las Rebolledas, que se ha llegado a ese acuerdo gracias a que el Partido Popular ha cambiado radicalmente de postura, aproximándose mucho a la que veníamos defendiendo como PSOE durante los últimos 2 años. Luego hablaremos de ese proyecto, pero durante el verano también han existido polémicas, sobre todo relacionadas con algunos proyectos también importantes para la ciudad. Quizás uno de los principales, yo ayer tenía la oportunidad de preguntarle también al alcalde en esta misma mesa, el relacionado con la antigua estación de trenes. Él me comentaba que está a la espera de que se puedan reactivar esas obras. Me consta que desde la agrupación lo habéis seguido muy de cerca, sobre todo teniendo en cuenta los fondos adheridos al proyecto, pero también las condiciones en las que se ha quedado ese emblemático edificio. ¿En qué situación nos encontramos, Daniel? ¿Debe preocuparse la ciudadanía de ese proyecto y cuáles deben ser los esfuerzos que hay que realizar de ahora en adelante? Bien, estamos en un callejón sin salida prácticamente debido a la incompetencia demostrada por los responsables de gobierno de este caso del Partido Popular y fundamentalmente de un concejal, el señor Gómez, que ha gestionado muy mal estas últimas semanas, este último mes, que llevamos con la obra parada. Llevamos con la obra parada prácticamente un mes en lo que se refiere a esa obra que los ciudadanos conocen en la vieja estación y que iba a proporcionar, según el acuerdo plenario del mes de julio, un nuevo espacio para ubicar allí un servicio municipal de empleo que vamos a empezar a poner en marcha en el Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué ocurre? Que justamente esta obra cuenta o va a contar, o esperemos que acabe contando, mejor dicho, con la participación de los fondos Urban, prácticamente al 80%. La paralización de la obra prácticamente va a suponer que parte importante de estos fondos, en caso de que se retome, se acaben perdiendo. Y hay una responsabilidad técnica, una responsabilidad que es de la propia empresa, que ha intentado chantajear la UTA empresarial al propio ayuntamiento, sabiendo de la premura que teníamos con esta obra para no perder esos fondos Urban, porque esos fondos Urban les vamos a recibir siempre y cuando finalice la obra y certifiquemos toda la obra a 31 del 12 de este año. Pero también ha habido una clara irresponsabilidad e incompetencia política, como te decía, por parte de los responsables de este ayuntamiento.
¿Qué va a ocurrir ahora? Pues solo tenemos dos salidas, ¿no? O de manera inmediata se retoman las obras por parte de la empresa, y esto no quiere decir que no tengan que asumir su responsabilidad en caso de que perdamos ese porcentaje de los Urban por estar paralizada la obra un mes. El ayuntamiento tiene la obligación de denunciar a la empresa y de exigirle esa responsabilidad sobre esa pérdida de fondos, eso en caso de que se retome la obra. Y en caso de que no se retome, bueno, pues en ese sentido estaríamos ante la necesidad de ceder, es decir, de resolver el contrato, ¿no? Y de asumir que esa obra, ya veremos cuándo tendríamos nosotros capacidad propia de poder financiarla y retomarla. Yo espero y confío en que la presión que hemos hecho desde la oposición, yo confío en que el órdago que desde el Grupo Municipal Socialista lanzamos a la UTE, avisando de que si nosotros estuviéramos gobernando la ciudad, estábamos dispuestos a denunciarla por abandono de la obra y estábamos dispuestos a resolver el contrato, sirva para que de manera inmediata la UTE retome la obra y perdamos el menor número de fondos posibles del Urban. A nivel interno se están produciendo las reuniones, los contactos necesarios. ¿Tiene constancia el PSOE de que esto se esté sucediendo así, teniendo en cuenta lo limitado de los plazos? Porque aunque se ha perdido un mes, aunque se exijan responsabilidades, el tiempo es el que es, el invierno en Burgos también, y el proyecto todavía está muy en pañales. Yo creo que se vio, ¿no?, que durante los meses de verano el equipo de gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias respecto a responsabilidad con esa obra. Yo espero que vuelta la normalidad institucional, con todos ya trabajando de plano y de lleno en este asunto en el ayuntamiento, también el señor alcalde logre convencer a la empresa sin ceder al chantaje, sin ceder a ese modificado que planteaba la empresa para continuar con la obra. Ellos proponían a mayores una mejora en el modificado de más de $500.000. Ojo, ahí nosotros no estamos dispuestos. La obra debe continuar en las mismas condiciones que estaba prevista, porque así se sacó el pliego y así concursaron también el resto de empresas. Y por lo tanto la empresa, la UTE empresarial, que conforman dos empresas en este caso, tiene la obligación de continuar con la obra de manera inmediata. Y si no, que se atengan a las consecuencias, y eso no quiere decir que no asuman, como digo, la parte de responsabilidad que les toca sobre esa paralización de aproximadamente un mes que llevamos con la obra parada. La antigua estación de trenes es uno de los proyectos de los que se ha hablado en las últimas semanas, durante el verano. También se ha hablado, por ejemplo, de los depósitos de cortes, de la necesidad seguramente de una prórroga. En este caso, al igual que sucedió en el anterior, también el Partido Socialista se ha pronunciado al respecto, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del presupuesto también adherido a este proyecto. ¿En qué momento nos encontramos, Daniel? ¿Y cuál debe ser los pasos también que se van a dar en este sentido, que se vayan a dar para intentar también atraer todos esos fondos, los máximos posibles, para financiar esta obra? Bueno, la obra no va mal, la obra va en tiempo y forma, lo que pasa es que empezó tarde. Y es verdad que corre riesgo de perder, aparte también de esos fondos. Nosotros siempre hemos pensado que, igual que ocurrió con el Urban, ¿no?, el hecho de que el ayuntamiento asuma programas que vienen dados del ministerio, ¿no?, en este caso para la financiación de proyectos como puede ser la vieja estación, pero en este caso también son otro tipo de fondos europeos, para los depósitos de cortes y también la red de abastecimiento de aguas, que es esta de conexión de la red. Lo que vamos a intentar, y desde nuestro punto de vista, es ser vigilantes de que la obra, en este caso, no se retrase para que lleguemos donde lleguemos, podamos certificar el máximo posible. Tenemos que ser conscientes de que el ayuntamiento tiene unos recursos muy limitados, que cuando nosotros, como ayuntamiento abordamos este tipo de actuaciones, tenemos que intentar que estos fondos no se pierdan. Los ciudadanos tienen que entender que hay a veces decisiones que el equipo de gobierno, nosotros creemos que adopta o adoptó de manera bastante irresponsable, porque, por ejemplo, con el tema de la estación, era muy evidente de que si la obra empezaba tarde, o como parece que sucedió, ¿no?, que se aproximó mucho a la fecha de las elecciones, el inicio de la obra de la vieja estación, corríamos el riesgo de que estaríamos en estos plazos tan apretados. Nada que decir, si cabe, si por ejemplo la empresa además abandona la obra. Pasamos el verano, nos situamos en septiembre, comienza un nuevo curso político, se ha hablado también mucho de los presupuestos, tanto a nivel general como a nivel local. Nos centramos primero en estos últimos, Daniel, porque ya antes de comenzar el verano se dieron algunos plazos que parece que por parte de Salvador de Foronda y que parece que no gustaron demasiado a la oposición, sobre todo teniendo en cuenta que se exigió una mayor participación en las cuentas locales de 2016. ¿Cómo tienen que ser esos presupuestos que todavía no conocemos, pero que sabemos que se está trabajando en ellos, teniendo en cuenta esas claves de participación y consenso de las que ya hemos hablado? A mí me hizo mucha gracia el pasado jueves, cuando vi al alcalde, nada más regresar de vacaciones, anunciar públicamente
que va a estar dispuesto a sentarse para dialogar y consensuar los presupuestos del año que viene con el resto de formaciones y que no va a imponer ninguna línea roja. Faltaría más. Está en una clara posición de minoría respecto al resto de formaciones políticas. No le queda otra que sentarse, eso sí, en plano de igualdad con el resto de formaciones, en un plano horizontal en la negociación. Y asumir también que va a tener que interiorizar tanto los criterios como las prioridades de los demás grupos, no solo del Grupo Popular, que por supuesto, pero también de los demás grupos. Y en este sentido, él tendrá marcado, como responsable del equipo de gobierno, una serie de cuestiones que creerá prioritarias, y nosotros, desde nuestro grupo municipal, que representamos a más de 20.000 burgaleses y con los que nos comprometimos en el programa electoral a priorizar una serie de actuaciones, fundamentalmente en dos áreas, empleo y servicios sociales, lo reiteramos constantemente durante la campaña, vamos a intentar hacer valer ese compromiso también en los próximos presupuestos. ¿Qué quiere decir? Que el Partido Socialista, desde la voluntad de consenso y el acuerdo para intentar aprobar unos presupuestos que den viabilidad al Ayuntamiento y al conjunto de la ciudad el año que viene, va a intentar también poner en valor que vayamos a desarrollar, por ejemplo, el acuerdo plenario respecto al Servicio Municipal de Empleo que se aprobó en el mes de julio, el hecho de que destinemos recursos a aquellos sectores estratégicos que puedan generar mayores oportunidades de empleo en la ciudad, tanto desde el punto de vista empresarial, comercial, el tercer sector, el turismo, pero fundamentalmente también ir recuperando, como decíamos en las elecciones, el nivel presupuestario que tenía en 2011 la gerencia de servicios sociales e ir recuperando la capacidad de actuación y mejorar los programas y convenios de servicios sociales paulatinamente. Seguramente no lleguemos a esos 22, 23 millones de euros de presupuesto en este primer año, en el año 2016, pero iremos seguramente, o por lo menos por parte nuestra, así lo pediremos, que se incremente paulatinamente ese presupuesto. ¿Qué debería desaparecer o qué debería modificarse respecto a las cuentas que tenemos en este ejercicio, que también hemos tenido a lo largo de la legislatura pasada, teniendo en cuenta esas reivindicaciones que tenéis en cuanto a servicios sociales, pero también determinadas partidas con las que ya habéis dicho hay que revisar o por lo menos modificar de cara a ese cambio que se pretende dar al ayuntamiento? Si como todos estamos de acuerdo que no hay que subir los impuestos, esto es como en cualquier economía de cada uno de nosotros, si no ingresas más hay que dejar de gastar. Y cuando hay que dejar de gastar, sobre todo cuando además quieres incrementar el gasto en algunas partidas, lo tienes que recortar de otras. Nosotros creemos que hay ciertas partidas, sobre todo en gasto corriente, que merecen de una importante revisión. Todo lo relacionado a la publicidad, a la propaganda que ha venido haciendo este ayuntamiento, que supone cifras en torno a más de medio millón de euros entre distintas partidas, se pueden recortar prácticamente a dejarles una mínima expresión. Un primer ejemplo fue un compromiso que ya adquirimos nosotros con el señor alcalde en cuanto a la distribución de la revista Plaza Mayor, que supone anualmente 250.000 euros y que hemos acordado que para el mes de diciembre, una vez finalice el actual contrato, se va a distribuir mayoritariamente en formato digital, se va a poder descargar y que se va a reducir también el número de ejemplares al mínimo para que haya una distribución puntual por distintas instalaciones municipales en cada barrio, pero fundamentalmente la distribución va a ser digital en un formato mucho más económico. Eso es uno solo de los ejemplos, pero también vamos a recortar, y lo estamos haciendo ya, partidas que se destinen a algunos puestos de confianza dentro de lo que es el ayuntamiento. Ya hemos eliminado un puesto de jefe de comunicación que estaba ocupando una persona del Partido Popular al frente de la comunicación del ayuntamiento, y este solo es uno de los ejemplos en lo que creemos que se puede ir recortando dentro de lo que es ese gasto corriente. Y luego ya no estamos en el momento, por lo menos todavía no estamos en un momento en el que debamos afrontar grandes inversiones. Tenemos que reforzar las partidas de gasto, sobre todo enfocado al gasto social. También hay que sostener las partidas destinadas al personal, por supuesto, y el buen funcionamiento del ayuntamiento, pero sobre todo hay que marcar prioridades, y las prioridades son el empleo y los servicios sociales. Todas aquellas grandes infraestructuras que se podrían plantear o se debieron plantear en un momento, pero que ahora no somos capaces, habrá que retirarlas de las prioridades, del orden del día, y asumirlas cuando se puedan. Ahora mismo la prioridad es empleo y la prioridad es gasto social. También se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, de los presupuestos generales del Estado. Ayer mismo decía el alcalde en Canal 54 que eran unos presupuestos buenos para una ciudad como Burgos, algo en lo que parece que no coincide con el Partido Socialista, teniendo en cuenta las valoraciones que habéis realizado en los últimos días también. Incluso pedías en las últimas horas ese encuentro con el secretario de Estado de Infraestructuras. ¿Qué se echa en falta en esas cuentas de 2016 y crees que será posible una modificación a mejor para la ciudad?
La motivación de la solicitud de la reunión que he hecho pública al señor alcalde, y también lo hice con él personalmente en el mes de julio, un paquete de 20 propuestas que le hicimos para que las acometiera de manera urgente, entraba en aprovechar el debate parlamentario sobre las enmiendas que cada grupo parlamentario ha presentado a los presupuestos generales del Estado para reunirnos conjuntamente, el señor alcalde y los distintos responsables o portavoces de los grupos de la oposición, por lo menos yo como portavoz del Grupo Socialista sí que quiero estar en la reunión, fundamentalmente con el secretario de Estado de Infraestructuras, para aprovechar que estando debatiéndose las enmiendas a los presupuestos y siendo el Ministerio de Fomento el que más carga presupuestaria lleva, el intentar mejorar algunas partidas que afectan directamente a la ciudad. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a nivel de la provincia 16 enmiendas. 6 de ellas afectan directamente a las infraestructuras que actualmente se encuentran paralizadas o prácticamente paralizadas en lo que afecta a la ciudad de Burgos. Hablo del AVE, hablo de las distintas autovías pendientes, tanto la que nos une con Logroño como la que nos une con Aguilar de Campoo, todos los tramos que afectan al término de Burgos, en la conexión con Ideas, y además algunas cuestiones pendientes ya desde hace muchísimos años, como puede ser el archivo provincial y la conexión por ferrocarril de las mercancías, de la conexión de Aranda, Burgos y Madrid para el transporte de mercancías por ferrocarril. Esas son las enmiendas más relevantes que nosotros queremos hacer valer, espero que conjuntamente con el señor alcalde, delante del secretario de Estado, para que, aprovechando el debate parlamentario, se puedan incrementar los presupuestos que afectan a nuestra ciudad. Daniel, te voy a plantear una serie de cuestiones que también son actualidad y que me gustaría conocer la opinión del Partido Socialista. Algunas os habéis referido a ellas, otras no. Una de las que sí habéis hablado en las últimas horas también, la parcela frente al Hospital Universitario de Burgos, teniendo en cuenta esa planificación que se tenía prevista de un aparcamiento y locales comerciales. El Partido Socialista, en este caso, ya ha anunciado la intención de ese recurso. ¿Qué sucede con este caso? Pues sucede que estamos tolerando un atropello a lo que se pretende con una parcela que el plan general indica que es una parcela de contingencias, de dotación de contingencias. Y si vas a la letra pequeña, una dotación de contingencias es cualquier servicio público y social que pueda destinarse por parte de una dotación. Esto es ubicar ahí un ambulatorio, lo que es un centro de salud, un colegio, una instalación deportiva, pero en ningún caso posibilitar allí la instalación de dotaciones comerciales, que es lo que indirectamente se pretende hacer con esa aprobación, con esa adjudicación que en el mes de mayo, la Junta de Gobierno local adjudicó a una empresa para desarrollar allí, con la excusa de hacer 2 pequeños parkings, unas dotaciones comerciales. No nos podemos saltar la ley a la torera. Y los señores televidentes van a poder comprobar que estamos hablando de una parcela donde pasan al día miles de personas para ir al hospital. Es justamente la parcela por donde atraviesa el pequeño caminito que hay para llegar al hospital desde la calle Pozanos. En esa parcela, que evidentemente el plan, igual que lo que hay en su entorno, lo que planea ahí es dotaciones, digamos, de contingencia. De utilidad social, ¿no? Para que la gente nos entienda al final. Lo que no se puede hacer es, como digo, incumplir la norma y tolerar por parte del ayuntamiento que una sola empresa, que es la que ha tenido la genial idea de intentar ubicar allí una superficie comercial dividida en 2 espacios de 1.500 metros cuadrados, con la excusa de que va a proporcionar un parking que dé servicio, que funcione como servicio coadyuvante, como contingencia, ¿no? En ese sentido es que es intolerable que un ayuntamiento, un equipo de gobierno, haciendo caso omiso a todos los informes técnicos negativos, desfavorables, que hablan que en ningún caso 2 superficies comerciales entre las 2 de 1.500 metros cuadrados pueden ser coadyuvantes, pueden ser dotaciones coadyuvantes a un parking que si el ayuntamiento creyera necesario para complementar el número de plazas existentes en la zona, dado que hay muchas quejas respecto al coste del parking del propio hospital, ¿no?, podría iniciar él una actuación para que, bien a través de Parmusa o bien a través de una concesión, se concreta allí, se genera en esa parcela un parking municipal al servicio de los burgaleses y fundamentalmente al servicio de los usuarios del Hospital Universitario de Burgos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dar luz verde a una trampa por parte de una sola empresa
que intenta incumplir la normativa urbanística y que gracias a que ha habido unos informes técnicos que marcan la ilegalidad, nosotros también hemos estado vigilantes y hemos denunciado esta cuestión. ¿Que el equipo de gobierno no quiere rectificar? Se va a encontrar con un recurso que vamos a presentar contra esa decisión de la Junta de Gobierno local de adjudicar a esta empresa esa parcela. También, otro de los temas a los que yo hacía referencia, sí que os habéis pronunciado este término que tanto se está utilizando, que son las inversiones sostenibles. Daniel, diferentes proyectos, el último que hemos conocido, por cuanto han empezado las obras también en las últimas horas, el del campo de rugby, ese campo polivalente en San Amaro. ¿Cuál es el seguimiento que se tiene que hacer de estas obras y para que la gente nos entienda por qué esa premura para que finalicen antes del 31 de diciembre y además estén todas finalizadas? Yo te he puesto ese ejemplo, pero podemos hablar de otras muchas, pero por cuestión de tiempo y teniendo en cuenta que hemos acuñado mucho ese término a lo largo de las últimas semanas, ¿qué sucede con estas obras y con el presupuesto que está destinado a las mismas? Bueno, en el caso del campo de rugby es una cuestión que hemos intentado agilizar también desde la oposición, por lo menos el Grupo Socialista sí que inició los trámites oportunos dentro del Servicio de Deportes para instar al equipo de gobierno a que en cuanto digamos, se contara con la firma de los 3 técnicos que nosotros hemos exigido que haya a partir de ahora en todos los contratos, en todas las mesas de contratación, que no solamente haya un técnico que firme, sino que haya 3 técnicos que den fe pública de esa adjudicación, se comenzaran las obras, porque además había que intentar compatibilizarlas con el inicio de la temporada deportiva y que estaba el Club Aparejadores de Rugby muy pendiente de cuándo podría tener a disposición este campo. Estamos hablando de una cuarta fase dentro del complejo de San Amaro, que viene también detectando que teníamos que tener ya los fondos destinados para este fin acometidos durante este año y que, igual que estábamos hablando de los anteriores casos, tenemos la obligación de que se hagan de la mejor manera posible, pero siempre y cuando cumpliendo la legalidad. Y en este sentido, pues estamos satisfechos que la obra de San Amaro pues, se pueda concluir en el plazo más breve posible y que dé servicio no solo al club de rugby, que va a ser el que se beneficie de una manera más directa, sino también a ese entorno, a esos barrios próximos al complejo de San Amaro y en su conjunto a toda la ciudad. Daniel, algo de lo que hemos hablado también en el pasado y quizás ahora no es tan de actualidad, aunque está sucediendo, es el Centro de Creación Musical El Hangar. Hemos podido hablar también de cuál podría ser la postura de los socialistas respecto a lo que está sucediendo allí. Estos días estamos viendo que incluso se organizan cenas, festivales, se sigue vendiendo alcohol en suelo público. ¿Pretende hacer algo o cree poder hacer algo el Partido Socialista? Yo creo que, y además vosotros lo conocéis bien, desde mi primera responsabilidad, hace ya un par de mandatos, cuando llevaba la portavocía del Grupo Socialista entonces en el área de juventud, me opuse al modelo de gestión del Centro de Creación Musical, una instalación que estaba destinada como servicio público a dar cabida a los distintos grupos musicales que había desperdigados por la ciudad de Burgos, fundamentalmente las naves de Pentasa, y que han acabado relegados a un segundo plano para dar prioridad a la gestión de una sola empresa para la para la realización de distintas actividades de hostelería, entre ellos pues puede ser lo que dices tú, ¿no? La celebración de fiestas, de sesiones de discoteca, de conciertos, que los conciertos estaban previstos, ¿no? Pero siempre como actividad complementaria a la que pudieran desarrollar los propios grupos. Yo sí que tengo un compromiso, y yo creo que siempre lo hemos hecho público, de intentar ahora, en una situación distinta dentro de lo que es el ayuntamiento, convencer a los responsables municipales que una vez concluya el periodo que tengamos marcado, ahora no lo recuerdo muy bien, sobre la concesión de ese espacio, primero, ser vigilantes sobre las actividades que se están realizando allí, una vez demostradas, denunciarlo, y en el momento en que podamos, para que no haya ningún tipo de coste para el ayuntamiento, mejorar el reglamento de funcionamiento e intentar que haya un tipo de concesión distinto. Esa instalación pública municipal no puede estar ahora mismo enfocada casi exclusivamente a la celebración de actividades, como digo, de hostelería, cuando se debiera dar una prioridad a los grupos de música que allí están ubicados o que debieran estar ubicados. Daniel, por finalizar con la actualidad y con uno de esos temas también de interés, comenzábamos hablando de las Rebolledas, de ese proyecto por consenso, un proyecto en el que además me consta que había trabajado mucho el Partido Socialista. De hecho, el edil Antonio Fernández Santos se ha mostrado francamente satisfecho, ha dicho, por lo que ha sucedido en la reunión. Para intentar resumirlo a toda la ciudadanía y sobre todo a los vecinos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la solución por la que finalmente se han
han decantado, y en este caso por unanimidad, todos los corporativos del ayuntamiento. Lo primero que toca es felicitar a los vecinos de Las Rebolledas porque han sido personas muy comprometidas con defender no los intereses de una comunidad de vecinos, sino la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana, que indicaba que había que cumplir con lo establecido dentro del Plan Director dentro de Meroc sobre el desarrollo del bulevar. Cuestión que el Partido Socialista, lo ha recordado Alex, siempre ha defendido desde el principio, desde hace más de 2 años. Y principalmente, y yo debo reconocer también aquí, la implicación de un concejal, en este caso mi compañero Antonio Fernández Santos, que ha estado yo con él en varias reuniones, siempre constante y decidido a que el equipo de gobierno rectificara su disposición a hacer una locura, ¿no?, que era la de generar ahí un pequeño paseo vía verde dentro de lo que era el puente de los Ingleses, sin dar conexión entre el tramo del Boulevard Valentinillo, de la ronda interior de Valentinillo, con el Boulevard de Incio y de Meroc, y con el caminito ese que posteriormente, el vial que intentaron conectar con el puente de los Ingleses. El puente de los Ingleses está ubicado en Las Rebolledas, es el que más complejidad presentaba, dado que tiene que haber un informe de la Confederación para determinar el tipo de cota a la que va a ir de este nuevo vial, un nuevo vial que va a respetar por fin el plan general. Esto es 2 carriles en cada sentido, carril bici y aceras, una amplitud de 26 metros, que era lo que necesitaba la conexión con el bulevar. Lo que Enzo y Mero pretendían era, más allá de crear un carril o 2, que se mantuviera el sentido de la circulación por parte del tráfico en toda la ronda interior. No podíamos hacer chapuzas intermedias, y mucho menos, como pretendía el equipo de gobierno, cortar justo en el tramo del puente de los Ingleses y generar allí una vía verde. Por fin han rectificado. Yo debo reconocer 2 cosas. Una, si no hubiera habido un cambio en la configuración de la corporación y haberse visto, como se están viendo, en clara minoría respecto al resto de grupos, jamás hubieran rectificado su posición, pero también debo reconocer que ahora mismo tienen al frente de infraestructuras a un nuevo concejal, el señor Berzosa, que por lo menos en esta cuestión está demostrando o ha demostrado ser muy razonable y ha permitido, entre otras cosas, por ese acuerdo entre todos los 4 grupos municipales para que por fin se dé una solución legal a Las Rebolledas. Daniel, vamos a estar muy pendientes de todos estos temas. Yo te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que aunque ya hemos hablado de muchos temas, espero que hayamos podido aclarar o acercar un poquito más lo que está sucediendo en la gestión municipal a los ciudadanos, y seguro que nos vemos pronto con nuevos proyectos y nuevas ideas. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. Con vosotros. Nosotros continuamos.